¿Qué tal? Sea todo bienvenido al canal del Peso de la Verdad. Mi nombre es Jonathan Vargas y nueva semana, nuevo hereje a quien refutar. En esta semana, entonces, el turno es Hugo Guerra, el indocto que está aquí a mi lado, alias el dogmático, que dogmático no tiene absolutamente nada. Quédate y lo sabrás. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Vamos a ver un poquito Romanos 8, versículo 30. Dice allí que a los que... Espérate un rato, que la música sentimentalista que te trae, la voz falsa que no es la de él, y más encima el filtro extraño que se coloca barba ahí, tipo inteligencia artificial, no se la cree nadie. Tenía que decirlo. Sigamos escuchando. justificó, a estos también glorificó. Y esa palabra glorificó, que es la palabra doxosen en el griego, aparece, ¿cierto?, en aoristo. Los reformados, Ya, ¿cuál aoristo? El aoristo activo, el aoristo pasivo, aoristo activo medio. ¿Cuál aoristo? Existen al menos 6 clases de tiempo de verbo aoristo y aquí el señor Hugo Guerra dispara al aire. No dice cuál tipo de aoristo. Y para eso solamente ustedes tienen que ir nada más a la evidencia, no al bla bla. Y la evidencia está en el libro Griego para Pastores de Josías Grauman, el cual en la página número 61, justamente está el tiempo del verbo aoristo. Dice: el indicativo del tiempo aoristo describe una acción hecha en el pasado con un aspecto indefinido. Aunque las gramáticas antiguas describían que el aoristo era una acción puntual que comienza y termina en un solo momento, no es siempre la verdad. Es mejor entender que el tiempo aoristo no habla de la especie de la acción, simplemente declara su acontecimiento. De cierto, la palabra aoristo en griego significa indefinido. Y luego comienza los distintos tiempos del aoristo: aoristo primero activo, luego sigue aoristo primero medio, aoristo primero pasivo, etcétera, etcétera. Así que por lo tanto, dispara al aire. Y lo peor de todo es que no presenta fuente. Esto es la calidad de los herejes de hoy en día. Hablan sin presentar ni una sola evidencia. y los hermanos de la línea calvinista señalan que ese aoristo que aparece allí es un aoristo futurístico. No, no enseñamos que el aoristo en ese pasaje sea un aoristo futurístico, sino que enseñamos que todo el contexto de lo que se está hablando respecto a las acciones que Dios hace, que Dios predestina, Dios justificó, están en pasado, pero se interpretan de forma futura porque el que realiza la acción, para él el tiempo no existe. Así que por lo tanto, lo que hace el señor Hugo Guerra es con una palabra crear una doctrina falsa, ignorando todo el contexto del capítulo 8 del libro de Romanos. Y la verdad que no es así, porque ellos asumen, ¿cierto?, en razón de la doctrina de la seguridad de salvación eterna, que ese auristo es futurístico, pero en realidad es un auristo indicativo. Y cuando la Biblia habla, ¿cierto?, y usa el auristo indicativo, está refiriendo a un evento o a una acción puntual realizada en el pasado. Por lo tanto, no puede verse de la forma en que ellos miran este asunto. La verdad de todo es que la posición reformada es la Es, posición reformada es esencialmente la doctrina de la Iglesia Latina. Es solamente una parte de la enseñanza teológica. No todos los padres de la Iglesia se aferraron a esa idea. De hecho, ya, es una falacia espantapájaro, hombre. O sea, nadie ha dicho que toda la iglesia latina, toda la iglesia griega está a favor de la postura reformada. Es una falacia de espantapájaro que se inventó. Y además le vamos a aclarar una cosita al señor Hugo Guerra. Jamás los padres de la iglesia, jamás, en ningún momento, se colocaron unánimemente de acuerdo en algo. Habían padres de la iglesia que negaban la Trinidad
que negaban la unión hipostática y que negaban y no estaban de acuerdo en qué libros eran inspirados y qué libros no. Así que colgarse de los padres de la iglesia no les sirve absolutamente de nada. A lo más demostrará que la creencia es histórica, que por supuesto eso no se puede desmentir, pero colgarse de padres de la iglesia, y aparte se transforma en una falacia ad populum, porque ni siquiera habla de algún documento, algo escrito, nada, o sea, nuevamente falacia de petición de principio. Los padres griegos y expositores como Orígenes de Alejandría, Juan Crisóstomo, estamos hablando de Cirilo de Alejandría, hombres realmente impresionantemente eruditos, entendían que él se glorificó precisamente por estar en un auristo indicativo, señalaba al estado presente de gracia del creyente, es decir, a la posición, ¿cierto?, que tiene ahora el creyente en Cristo. ¿Por qué? Porque 2 Corintios capítulo 3 es claro en señalar que nosotros los creyentes somos transformados de gloria en gloria. Y allí cuando Pablo usa esa palabra transformados, es la palabra metamorfomai. Esa palabra metamorfomais, Ya, si ustedes se fijan, está jugando tenis de mesa de este tipo, ¿ya? Empezamos con Romano 8, pero ni siquiera habla del capítulo, sino que habla de una palabra en Romano 8:30. Luego se fue a los padres de la iglesia, menciona a Juan Crisóstomo, Orígenes y menciona a Cirilo de Alejandría, pero nunca menciona la frase, el libro, la página donde ellos hablaran sobre ese libro. Nuevamente, falacia a petición de principio. Así que por lo tanto está desparramando simplemente energías sin demostrar absolutamente nada. Pero ya que están aquí, aquellos integrantes del canal del Peso de la Verdad, le vamos a dar eh, un pequeño desglose de lo que dijo Orígenes de Alejandría respecto a una seguridad de la salvación. Y para eso ustedes ya lo están viendo en pantalla, ¿ya? ¿Qué es lo que dijo Orígenes de Alejandría? Dijo lo siguiente: ya han aprendido quiénes son las ovejas. Son ovejas por creer, ovejas en seguir al pastor, ovejas en no despreciar a su redentor, ovejas en entrar por la puerta, ovejas en salir y en encontrar pastos, ovejas en el disfrute de la vida eterna. ¿Qué quiso decir entonces al decirle no sois de mis ovejas? Que los vio predestinados a la destrucción eterna, no ganados a la vida eterna por el precio de su propia sangre. Esto lo dijo Orígenes en la lectura o el tratado del Evangelio de Juan, en la lectura 45 a la 49, en el capítulo 10, en los incisos 22 al 42, en la página 4. Así que por lo tanto, hubo guerra, cita padres de la iglesia y no se da cuenta que los mismos padres de la iglesia le contradicen. En todo caso, sin presentar evidencia, no es evidencia, es simplemente falacia de petición de principio. es la palabra imagen, eikon. ¿Por qué? Porque esa palabra imagen también precisamente aparece en Romanos 8, del 29 al 30. Dice que fuimos predestinados para tener o llevar en sí la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ya, fuera de contexto totalmente. Cuando está hablando de Romanos capítulo 8, versos 29-30, está hablando de lo que hace Dios. Y para Dios no hay tiempo. Por eso todos los verbos están en tiempo pasado. Nos predestinó, nos justificó, nos glorificó, sabiendo que la gloria es el estado en el cielo que todavía no hemos vivido. Pero cuando este indocto se va a 2 Corintios capítulo 3, ahí está hablando de otra cosa, no está hablando ni de la predestinación, no está hablando de la elección, no está hablando de la justificación, no está hablando de la glorificación, está hablando del ser transformados de gloria en gloria a la imagen del Hijo. Y eso tiene que ver con y eso tiene que ver con el día a día del creyente. No tiene que ver, no tiene que ver eso con las acciones de Dios en Romanos capítulo 8, que es muy distinto. O sea, sacamos una palabra fuera de contexto, la mezclamos allá, después sacamos otra palabra, la palabra imagen, la vamos allá, hablamos un poquito de los padres de la iglesia para que nos sea más fácil engañar a la gente, incluimos unas palabras en griego, ¿se fijan? Nada de evidencia. Así es la herejía hoy en día. Sigamos escuchando. Y en este sentido, ¿cierto? La imagen a la cual fuimos predestinados es precisamente la glorificación. Es precisamente el estado de glorificación. Llevar la imagen del Hijo es llevar la imagen así como por un espejo
en la gloria del Señor o por el Espíritu del Señor. Y eso es fascinante. ¿Por qué? Porque si la gloria, ¿cierto?, es el estado presente de gracia, entonces nosotros necesariamente tenemos que llevar hoy en día y ahora ya, ¿cierto?, este acto de la glorificación o de el acto de llevar la imagen o tener la imagen del Hijo. No podemos tener la imagen solamente del Hijo en el futuro, si es que así se entiende en una forma futurística, ¿no? Bueno, eso la Iglesia Reformada jamás lo ha dicho sobre el verso 29 o sobre el verso 30, Romanos 8, 29, 30, así que está inventando cosas que no sé de dónde lo está sacando, o sea. Tiene que ser presente, porque llevar la imagen presente del Hijo es lo que a nosotros nos avala, por supuesto, la glorificación. Ya, es una herejía, por supuesto, lo que acaba de decir es una herejía. Él dice que llevar la imagen del Hijo es lo que nos avala la glorificación. No, eso es una burrada, es un invento barato y solo los indoctos le van a creer. El texto nunca ha dicho eso, ¿ya? Somos glorificados absolutamente por gracia, no por llevar la imagen del Hijo, no porque eso nos avala ser glorificado. El señor Hugo Guerra está demostrando en todo su esplendor ser lo que siempre ha sido. Además de alguien que huye de reto a debate, es un hereje en todo su esplendor. ¿Cierto? La glorificación escatológica. La glorificación de los hijos de Dios, la manifestación de los hijos de Dios, donde Pablo en Romanos 8, 19 y 21 señala que es una gloria venidera. Por lo tanto, Pablo no se podría estar contradiciendo a sí mismo, diciendo primero que es una gloria venidera y segundo, ¿cierto?, diciendo que es una gloria que ya la tenemos. No, no es así. No es así. El auristo indicativo indica eso, precisamente algo puntual que se ha realizado en el pasado y que lo hemos recibido, ¿cierto?, por gracia de Dios. Ahora bien, ¿cómo podríamos terminar este pequeño comentario? La glorificación que habla Romanos 8:29 es precisamente el estado presente de gracia. Eso es lo que significa y nada más que esto. No, no significa eso. Tú dijiste, Hugo Guerra, que es llevar la imagen presente del Hijo. Y ahora estás diciendo otra cosa. O sea, qué contradicción más grande. Y esa glorificación corresponde precisamente en llevar la imagen del Hijo de Dios. Claro, porque aquellos que no lo llevan, obviamente pierden su salvación. Magistral, Hugo Guerra, magistral. Bien, vamos a refutarte de inmediato porque el tiempo no apremia y obviamente no queremos más perder el tiempo más con indoctos como tú. Vamos a Romanos capítulo 8, damas y caballeros, y vamos a leer en varias secciones. Primero, cuando comenzamos el Romanos capítulo 8, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice, porque el espíritu el espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, porque lo que era imposible por la ley, comienza a hablar. Hasta que llega el verso 9, dice así, mas vosotros no vivís según la carne, según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Eso es justamente lo que corresponde a los creyentes. Es el espíritu de Dios haciendo su obra, no un acto de llevar la imagen del Hijo, como si fuese todo dependiente del ser humano. Verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Nuevamente, la causa es el espíritu. Y justamente está hablando del texto, aunque no nos menciona la palabra glorificar, está hablando de la glorificación, porque está hablando de terminar con nuestros cuerpos mortales, ¿cierto?, en un acto futuro. Verso 14. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por lo tanto, no es que yo tenga que llevar la imagen del Hijo como que algo que dependa exactamente de mis propias fuerzas para yo poder ser glorificado en el futuro. Verso 17. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tiempo futuro. Verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, lo que estábamos hablando, ¿cierto? El tiempo de la glorificación de nosotros vendrá a futuro. Verso 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuál es esa libertad? La que esperamos, la glorificación.
de terminar con nuestros cuerpos corruptos de una buena vez por todas. Verso 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nuevamente, el tema de la glorificación, como lo vimos en la Real Academia Española, aquel estado futuro de gracia en que estaremos con Él en el cielo, con cuerpos nuevos, incorruptos. Y aquí entonces es cuando yo me pego el salto grande y vamos al verso 28. Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien, entonces a los que conforme a su propósito son llamados, es decir, hay un llamamiento, porque a los que antes conoció también los predestinó. Y aquí empieza la acción de Dios. Observen cómo el texto habla de una acción de Dios. Romanos capítulo 8, verso 28, está hablando de los creyentes, dice, y sabemos que los que aman, es decir, los creyentes son los que hacen esa acción, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y observen que hay un punto aparte, y ahora comienza ya no a hablar de los creyentes, comienza a hablar de lo que hace Dios en los creyentes. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Todas estas son acciones en tiempo pasado, porque para Dios no existe el tiempo. Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Sigue hablando de las acciones de Dios. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Nosotros no estamos diciendo que aquí el verbo está en futuro. No, todo el contexto está bajo la probidad de Dios y Dios no existe el tiempo para él. Por eso, de antemano, el apóstol Pablo coloca todos los verbos en pasado para que nosotros entendamos que la obra ya está hecha y para que entendamos que sí hay una seguridad de salvación, a lo contrario de lo que cree el señor Hugo Guerra, que ve de la postura católica romana, que cree que la salvación depende del hombre. Y eso nos ratifica el mismo capítulo 8. Dice el verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Futuro. ¿Se fijan? Ahora comienza a hablar en tiempo futuro. Y observen cómo termina el pasaje bíblico en el verso 28, 38. Dice, por lo cual verso 37, antes que todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, Hugo Guerra, que de dogmático no tiene absolutamente nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En ningún minuto el apóstol Pablo dice que dependa de nosotros ser salvo o ser glorificado porque tengamos la capacidad de llevar la imagen del Hijo. Eso es un invento barato de usted. Por lo tanto, damas y caballeros, no le crean a esto indocto. ¿Ya? De griego no demostró absolutamente nada, simplemente demostró cómo es un perfecto violador de la hermenéutica básica por lo demás, y yo simplemente mostré el capítulo 8 del libro de Romanos en su contexto. Así que, damas y caballeros, tengan todos una buena tarde y tengan cuidado con estos indoctos que están aquí en redes sociales. Terrible, terrible, la verdad es que es terrible. Así que nos vemos, que el Señor nos bendiga mucho y se vemos para la próxima.